No hay cosa más privada, íntima, personal y que nos defina como personas que nuestros pensamientos. Es una propiedad especial, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que a veces cuando le hablamos a las personas y intentamos explicarle verdades de la Biblia, adoptan como una actitud defensiva con relación a sus pensamientos, ¿no? Como decir, nadie me va a decir a mí lo que tengo que pensar. Pero por eso nos preguntamos, como es el título de esta conferencia, ¿piensa usted igual que Dios? ¿Por qué pensar igual que Dios? ¿Por qué no pensar como uno quiera? Bueno, la respuesta es que la forma de pensar de Jehová es muy, muy superior a la nuestra, ¿no? Los invito a que compartamos este texto bíblico de Isaías, capítulo 55, los versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes y los caminos de ustedes no son mis caminos, afirma Jehová. Porque tal como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes y mis pensamientos de los pensamientos de ustedes. Y podemos ver una imagen, la primera imagen, que ilustra muy bien el punto que trata de describirnos el profeta, ¿no? Con relación a los pensamientos. Dice que están por encima los pensamientos de Jehová, por encima de los pensamientos nuestros. Y lo compara como los cielos están tan encima de la tierra, de los seres humanos, son realmente elevados. Y esto ilustra algo que, bueno, creo que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? Salir una noche estrellada, una noche de verano, mirar las estrellas y darnos cuenta lo pequeños que somos. Y es muy difícil de imaginarnos las distancias entre nosotros y las estrellas, ¿cierto? Como la persona que está observando, que puede ser en realidad cualquiera de nosotros. Muchas gracias por la imagen. Así de elevado son los pensamientos de Jehová con relación a los pensamientos de los seres humanos. En, toda, en todas dimensiones, ¿no? En cuanto a sabiduría, entendimiento, experiencia. Porque, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿No? Y en esto tenemos que ser siempre muy realistas, sea la edad que tengamos. Bueno, nos pasa que nos dejamos llevar muchas veces por sentimientos, cosas que, hablando de cosas que afectan lo que pensamos. Los sentimientos, las emociones, emociones pasajeras, momentáneas. A veces suponemos y planeamos ciertas cosas y no resultan. Nuestra experiencia, que es muy, comparada con la de Jehová, es muy limitada. Y otras cosas, el país donde nacimos, el barrio donde crecimos, hasta nuestros antepasados, ¿no? Porque a veces la cultura familiar influye en lo que pensamos. Esto obviamente son límites, ¿no? Que a veces están en nosotros y no nos damos cuenta. Y es por eso que cuando uno a veces piensa en el pasado y reconoce un error, dice, si me hubiera dado cuenta, yo estaba tan seguro de cierta cosa, que todo iba a salir bien, y me salió todo mal, ahí nos damos cuenta que nuestro pensamiento es extremadamente limitado, que lo mejor que podemos hacer es copiar la manera de pensar de Jehová, que sea lo más igual, lo más parecido posible al pensamiento de Jehová. Ahora, ¿qué no significa pensar igual que Jehová? Bueno, no significa que tenemos que renunciar a nuestras opiniones, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras preferencias. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Jehová
hay libertad. Así que Jehová nos ha dado un grado de libertad para que podamos desarrollarnos como personas. Lo que Jehová quiere, que adoptemos su forma de pensar con relación a las cosas más importantes de la vida, que tienen que ver con la moralidad, que tienen que ver con lo que es correcto o incorrecto a los ojos de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para lograr ese objetivo, que es pensar igual que Dios? Como los pensamientos de Jehová están en la Biblia, cada vez que abrimos la Biblia, es como si Jehová nos estuviera hablando a nosotros. De hecho, nos pasa con cualquier libro que uno lea, en realidad se está poniendo en contacto con la mente, con los pensamientos de otras personas. Así que cada vez que abrimos la Biblia es como si Jehová abriera su boca y nos hablara. Por eso es importantísimo, obviamente, leer regularmente la Biblia. Y al leerla tenemos que hacerlo con el objetivo de ver, a ver cómo piensa Dios, cómo ve las cosas y por qué. Vamos a ver una actitud que tenía el salmista. Los invito a que me acompañen a leer el Salmo 119. Salmo 119. Primero el versículo 97. Dice así: Cuánto amo tu ley. Reflexiona en ella todo el día. Bueno, esta es la actitud que queremos copiar de alguien que obviamente amaba la ley de Jehová, amaba los pensamientos de Dios. Esto va a tener un resultado. Si vemos en el versículo 104, dice: Gracias a tus órdenes me comporto con entendimiento, por eso odio todo camino falso. Entonces, notamos que aprender los pensamientos de Dios nos hace más sabios y nos hace evitar lo que es incorrecto. Además, a medida que uno vaya leyendo la Biblia, puede hacerse ciertas preguntas. O sea que la lectura de la Biblia no tiene que ser algo pasajero o una lectura rápida. Uno puede preguntarse, ¿no? Por ejemplo, cuando leo un relato, ¿qué es lo que me está enseñando este relato sobre la forma de ser de Jehová? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿O por qué piensa Jehová de determinada manera? Claro, pero esto es mucho más que un ejercicio mental o no tiene que ver con nuestra capacidad de memoria, porque si no estaríamos perdidos. Podemos pedirle a Jehová la mayor ayuda que podemos obtener, que es su Espíritu Santo, y que Él está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra de Dios y después llevarlo a la práctica. Y por eso es que debemos examinar de modo constante, a ver si nuestra forma de pensar es como la nuestra o se aproxima a la de Jehová. Lo vamos a ver en tres aspectos. Obviamente, esto abarcaría muchísimos, muchísimos aspectos, pero vamos a ver en tres en este discurso. Primero, lo que piensa Dios sobre las personas. Segundo, lo que piensa Dios sobre la familia. Y tercero, lo que piensa Dios sobre el trabajo. Y es bueno hacer un análisis a ver si nuestras ideas corresponden con las ideas o con los pensamientos que tiene Jehová sobre estos temas. La Biblia nos dice que Jehová es imparcial, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído el texto de Hechos que dice que Dios es imparcial y acepta a personas de toda nación? Y ahora te voy a pedir que me pasen, que podamos ver juntos la segunda imagen. Como ustedes ven, vemos gente de toda raza. Cuando Jehová mira desde el cielo, Él ve así a la humanidad, gente de todo tipo, y a Él le agrada la humanidad, y obviamente busca entre los seres humanos a personas justas o personas que lo están buscando. Se siente complacido en esto, ¿no? Pero cuando nosotros observamos una imagen,
vemos rostros, vemos apariencia, ¿no? Y cuando vemos distintas razas, se nos crea un problema. Muchas gracias por la imagen. Las primeras apariencias a veces nos engañan y crean prejuicios. Y puede ser un verdadero problema, ¿no? Debemos arrancar cualquier vestigio de prejuicios, pero tal vez en este momento uno está pensando, cuando hablamos de prejuicios, bueno, nos imaginamos los prejuicios raciales, en esos lugares donde a las personas se las persigue por ser de otra raza, se las discrimina, y quizás pensamos, bueno, esto no pasa acá, o no pasa en nuestro país, pero en nuestra sociedad hay prejuicios mucho más sutiles. Por ejemplo, ¿han escuchado chistes sobre personas de otras culturas? ¿Han escuchado chistes o términos despectivos a personas de otros países, países limítrofes, o incluso de otras provincias? Bueno, creo que todos, ¿verdad? Y aunque parece algo chistoso, en realidad no deja de ser lo que es un prejuicio. Porque no sé si le ha pasado, vieron que en otros países hay chistes sobre argentinos, ¿cierto? Y si han escuchado alguno, a mí no me gustó, porque uno se siente en cierto sentido ofendido, al margen que uno no participa del nacionalismo, pero tenemos una identidad, una cultura. Bueno, tenemos que pensar lo mismo con los demás, ¿sí? Sean chistes o sean términos despectivos o ideas que a veces se forman ideas de todo un conjunto de personas que no son acertadas, obviamente, porque no podemos englobar a toda una cultura o a todo un país en una idea, porque Jehová no lo ve así. Por eso es que es tan importante, si nos queda algo de esto, arrancarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jehová nos ha dado un privilegio maravilloso, que es predicarle a toda clase de personas. Y esto es una expresión de amor, el poder predicar a toda clase de personas. Pero si tenemos un prejuicio guardado en nuestro corazón, es probable que no pongamos el mismo empeño en predicar a personas a las que hemos desarrollado o tenemos algún prejuicio, ¿no? Por eso que es importante que es pensar en este aspecto como piensa Jehová. Y Jehová es bueno y es un Dios realmente generoso a un grado superlativo. Vamos a ver un ejemplo de esto en Mateo, capítulo 5, versículo 45. Allí en parte del Sermón del Monte, Mateo 5:45, nos dice, así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Así que, bueno, vemos que Jehová es un Dios tan generoso que está dispuesto a darle cosas, beneficios, como en este caso el sol y la lluvia, esenciales para la vida, hasta personas que no lo van a reconocer, personas ingratas o personas injustas. ¿Cómo podemos imitar nosotros a Jehová? Bueno, siendo amable con toda clase de personas, incluidos aquellos que no nos tratan bien, ¿no? En el caso de los que predicamos de casa en casa, o de la forma en que prediquemos, y uno va con toda la buena intención de llevar las buenas nuevas y es rechazado, hasta maltratado, bueno, esto humanamente nos pone mal. Bueno, tenemos que recordar el ejemplo de Jesús, ¿no? Estar dispuesto a hacer lo bueno hasta aquellas personas que son desagradecidos. Y hacer esto, ser amables con todo tipo de personas, incluso hasta en nuestro vecindario, lo que hace es promover la paz, el ser bondadosos. Incluso puede con el tiempo impulsar a otras personas que en el presente no tienen interés en aprender de Jehová, que en el futuro lo hagan. También
Otro de cómo ve Jehová a las personas tiene que ver con la amistad. Jehová es un ejemplo de amistad. Vamos a ver juntos, por ejemplo, Salmo, el Salmo 25, Salmo 25, 14. Salmo 25, 14 dice, la amistad íntima con Jehová es para quienes le temen, y él les da a conocer su pacto. Así que Jehová tiene y desea tener amigos íntimos, pero solo los que le temen. Y eso es a ellos los escoge Jehová. Entonces esto también establece un modelo para nosotros. Tenemos que escoger con mucho cuidado nuestras amistades, porque es inevitable, los amigos influyen en nuestra manera de pensar. Y hay situaciones que son especialmente delicadas, que a veces pueden ponernos a prueba en este aspecto. Por ejemplo, eh, puede ser que uno se lleve bien con algún compañero de trabajo en especial y desarrolle cierto afecto. Uno le predica, no demuestra ningún interés, pero es una excelente persona, o puede ser algún compañero de escuela o algún vecino, y que, bueno, uno dice, bueno, tal vez si me acerco a él con el tiempo, quiera conocer a Jehová. Pero si no ama a Jehová, ¿es una buena amistad? O más bien es probable que su forma de pensar nos termine afectando a nosotros. Bueno, la experiencia ha demostrado que pasa más lo segundo que lo primero, porque esas personas que son excelentes en el mundo, obviamente ya han adoptado un estilo, una filosofía de vida, y si no aceptan lo que dice la Biblia, es que se están dejando llevar por el espíritu del mundo. Entonces, eso va a afectar nuestra forma, lentamente nuestra forma de pensar. Si hacemos esto, bueno, vamos a evitar que la forma de pensar del mundo nos moldee, ¿no? Porque el mundo tiene una forma de pensar y el que está detrás de esta forma de pensar es el enemigo de Dios, Satanás. Y pensemos que cuando el diablo tentó a Jesús, intentó hacerlo de manera sutil y retorcida. Hasta usó textos de la Biblia para introducir una idea equivocada y hacer que Jesús tomara una acción, obviamente, que lo iba a alejar de Jehová, ¿no? Así que, tal como Jesús rechazó inmediatamente una forma de pensar equivocada, de la misma manera nosotros también deberíamos rechazar las ideas de personas de este mundo, sea quien sea, ¿no? Las filosofías, las ideas políticas o muchas otras cosas que la gente habla todo el tiempo, porque en realidad estamos expuestos a ideas todo el tiempo, a través de los medios de comunicación o con todas las personas con quienes ponemos en contacto, ya tienen su pensamiento, pero está moldeado por el Dios de este mundo. No queremos que esto nos moldee tampoco a nosotros, por eso tenemos que actuar inmediatamente, rechazarlo por completo. Bien, vimos el primer aspecto, lo que piensa Dios sobre las personas. Ahora, lo que piensa Dios sobre la familia. En este aspecto, cuando uno observa el mundo, y los que ya tenemos unos añitos, hemos visto el cambio que ha habido en lo que se consideraba una familia tradicional a nuestros tiempos, lo que se consideraba cuál era el rol del padre, de la madre, de los hijos, ¿no? Ahora es totalmente diferente, hay una actitud totalmente liberal, cada uno puede hacer lo que quiere, no hay respeto, y por eso el mundo está en el caos que vemos, ¿no? Porque se ha olvidado completamente cómo debe funcionar una familia. Bueno, para que esto no nos afecte a nosotros, tenemos que recordar siempre lo que piensa Dios sobre lo que la familia es y cómo debe funcionar.
Jehová creó a la familia eh, con un propósito, que todos en la familia se sintieran unidos, se sintieran realmente amados, respetados. Y imitamos la forma de pensar de Jehová, bueno, cuando hacemos esto en la familia. Por eso siempre vale la pena recordar este consejo del apóstol Pablo, que los invito a que leamos juntos en la carta a los Efesios, que los invito a que podamos ver. Efesios capítulo 5, en los versículos 33 y después el versículo 1. Dice el versículo 33 del 5. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Y después el versículo 1 agrega, hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Esto nos muestra lo que Jehová espera, cómo actuemos los esposos. Prescindiendo de las ideas que andan ahí, vemos que muchas personas, y a veces se escucha el comentario, la gente del espectáculo lo dice, no, nos separamos porque esta relación ya no me daba a mí lo que yo esperaba. Pero ¿qué espera Jehová? De lo que tenemos que hacer, por ejemplo, dice, los esposos tienen que amar a las esposas, ¿no?, como se aman a sí mismos. Y bueno, en este caso, uno se cuida, los esposos cuidamos nuestra salud, ¿no? Tratamos de sentirnos bien. Y lo mismo deberíamos hacer con nuestra esposa, para que ella se sienta amada, respetada. Por otro lado, la esposa tiene que tener un profundo amor y un respeto, ¿no? Y respeto por la posición del esposo, ¿no? Jehová creó al hombre con capacidades, ciertas capacidades que eran necesarias para que él fuera el cabeza, ¿no? La capacidad de solucionar problemas, de proteger y dirigir a la familia. Cuando el hombre deja de lado o no se preocupa por esa posición o por hacer lo que Jehová espera, bueno, la esposa le pierde el respeto, ¿cierto? Pero cuando el esposo hace esto, bueno, la esposa se siente cuidada, amada y respetada. Por otro lado, vieron que el versículo 1 habla de los hijos. ¿Y cuántas veces? Bueno, yo cuando era chico me lo leían muchísimas veces este texto, ¿no? Porque uno tiene que aprender la obediencia. Pero a un detalle importante cuando dice, porque esto es justo. ¿Justo con relación a qué? A las normas de justicia de Jehová, de lo que él considera justo. Así que la obediencia de los niños, y ya sean adolescentes, está en armonía con la justicia de Jehová. Y la desobediencia, por el contrario, bueno, es una injusticia. Por eso es tan importante la obediencia en el hogar. Bueno, cuando esto se logra, una familia, obviamente que resulta en una familia fortalecida, unida, que puede enfrentar la oposición del mundo y la forma equivocada de las personas de este mundo. Bien, vamos al tercer aspecto, lo que piensa Dios sobre el trabajo. Antes de hablar de esto, y ustedes lo habrán visto, hay más o menos a veces dos opiniones totalmente opuestas con relación al trabajo, dos ideas. Están los que para ellos el trabajo es una desgracia, que el lunes es el peor día de la semana, que hacen lo menos posible y que no les importa si sale bien o mal. Eso por un lado. Por otro lado están los que se llaman adictos al trabajo, que les gusta trabajar y que están dispuestos a veces a hacer horas extras. Si tienen que trabajar un sábado o un domingo, no le importa, porque su trabajo le gusta. Y también está relacionado con esto el factor económico, porque más trabajo se gana más. Y cuando se combina esto, una persona aparentemente es re feliz. Bueno, pero vamos a ver lo que Jehová piensa. Por un lado, Jehová es un excelente trabajador.
Si cuando abrimos la Biblia, en el primer texto de la Biblia, Génesis 1:1, ya nos da una idea. Dice, en el principio, Jehová creó los cielos y la tierra. Jehová creó. O sea que del primer versículo de la Biblia nos empieza hablando que Jehová trabaja y lo hace bien, porque hizo la tierra. En cada paso decía que era muy bueno. Bueno, y de hecho nos seguimos beneficiando de ese trabajo de calidad que Jehová hizo. Así que si queremos pensar como Jehová, tenemos que tener una actitud positiva hacia el trabajo. Pero alguien dirá, bueno, pero eso tiene que ver con mi trabajo. En mi trabajo me pagan poco, tengo malos compañeros de trabajo, el capataz me trata mal, bueno, y así. El trabajo es monótono, aburrido. Aún así, es muy beneficioso tener una actitud positiva, porque es cierto que esas circunstancias no las podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud hacia el trabajo. Aunque parezca que no va a resultar en nada, con a veces con esas clases de trabajo y esas circunstancias que nos pueden rodear, ser trabajadores, ser puntuales, ser productivos, tiene un beneficio. Primero, un beneficio hacia uno, porque nos ayuda a elevar nuestra autoestima, nuestra valía como personas. Incluso hasta nos da un sentido de logro, porque si nos ponemos a pensar, todo trabajo, hasta a veces estos trabajos humildes, tienen beneficios hacia terceros. Así que esto es importante. Y se ha demostrado, que aunque a veces parezca que nadie nos mira, que los que conservan los trabajos en tiempo de crisis son las personas que hacen buenos trabajos o que no se dejan llevar por lo que hace la mayoría y se enfocan en su trabajo y lo hacen lo mejor posible. Así que es realmente muy positivo copiar la actitud de Jehová en este aspecto. Y después, hablando sobre el otro aspecto, sobre los que piensan o los que son adictos al trabajo. Bueno, tenemos que invitar a pensar como Jehová y él nos da un consejo realmente muy bueno en 1 Timoteo 6:8 al 10, que los invito a que podamos leer juntos. La carta que le envió Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10. Allí dice, así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con eso. Sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Este texto nos anima a estar contento con las cosas esenciales de la vida y está dirigido no a los ricos, ¿no? Porque si uno sigue leyendo la carta, hay un consejo específicamente para los que eran ricos en aquel tiempo. Es para los que no lo son y sí están decididos a hacerlo. Por eso, ese es un camino que puede aparentar ser bueno, pero está lleno, como dice el apóstol Pablo, tentaciones, trampas, ruina, destrucción. ¿Por qué? Porque aún en este sistema de cosas, los que son adictos al trabajo pierden en todos los aspectos, pierden en sus relaciones familiares, pierden amigos, ¿no? Y pierden el tiempo que le tendrían que dedicar a Jehová. En el caso de un cristiano, puede perder lo más valioso que tenemos, que es nuestra relación con Jehová. Así que Jehová nos anima a que el tiempo que le dediquemos al trabajo lo hagamos lo mejor posible, que éste sea equilibrado, que nos dé tiempo para descansar y que nos dé tiempo para adorarlo por sobre todas las cosas. Esto nos va a ayudar a tener una vida equilibrada, sencilla, sana, en buena relación con Jehová y con nuestra familia. Así que después de haber visto estos tres aspectos, bueno, uno puede examinarse, a ver qué pienso yo. ¿Está en armonía con los pensamientos de Jehová? ¿No? ¿Tengo que corregir algo? Bueno,
La Biblia nos guía en cuanto a esto para poder hacer los cambios necesarios. Por eso es que tenemos que lograr que el pensar como Jehová sea un proceso continuo. El apóstol Pablo dijo que debemos renovar nuestra mente de modo constante, ¿no? Para poder comprender y vestirnos de la nueva personalidad. Y bueno, aprendemos a pensar como Jehová cuando estudiamos la Biblia, cuando hacemos lo que han hecho ustedes en esta mañana, asistir a la reunión, aún con los sacrificios que ello implica, estamos apreciando los pensamientos de Jehová, lo estamos valorando porque queremos adoptarlos, hacerlos nuestros. Y cuando vamos viendo los resultados, obviamente nos impulsa más a imitar a Jehová. Por eso si nos esforzamos en el presente por adoptar la forma de pensar de Jehová, nos va a ir bien en la vida. Incluso podemos mirar más allá, imaginarnos el tiempo en que solo en la tierra existan personas que piensen como Jehová piensa.